Y yo soy maestra en educación diferencial, es verdad. Creo que esto habla un poco de los años que hace que estoy acá y la edad que tengo. He pasado por los cambios de paradigma, vengo de la escuela tradicional especial y he ido atravesando la escuela integradora y por suerte estamos ingresando a la escuela inclusiva. En este tránsito una de las cosas que rescato es el pensar cómo nosotros nos hemos ido posicionando en un cambio de paradigma muy interesante, con una materia que se llamaba pedagogía enmendativa. Vos también, bien, terrible, porque habla de un paradigma de pensar al otro, ¿no? Entonces, enmendar, como si en un sujeto en situación de aprendizaje hubiera algo que enmendar, como si hubiera algo fallado, algo que no funciona, algo que no anda. Y en realidad a estos niños, niñas y adolescentes que hoy nos llegan al aula no hay nada que enmendar. Sí tenemos que acompañar, tenemos que andamiar, tenemos que mirar, escuchar, proponer, para poder realmente construir aulas inclusivas. Y en este devenir un poco yo hoy pensaba, bueno, lo que preparé para traer, en realidad quiero que quede claro que no son recetas. Son propuestas que a nosotros nos han ayudado a pensar algunas respuestas a algunas preguntas. Dicho esto, voy a empezar a trabajar en esto de la construcción del aula inclusiva. Construcción del aula inclusiva que me parece muy interesante en este título, esto de pensar en el nivel inicial, primario y secundario. Esto es una construcción que si bien está avalada de arriba hacia abajo, tiene que construirse de abajo hacia arriba. Como las grandes construcciones, las reales, las sólidas, llevan tiempo, marchas y contramarchas, y no tiene que ver con otra cosa que con la capacidad del sistema educativo para alojar en el aula a todos los alumnos sin distinción alguna. Sin distinción alguna, no nos detengamos a pensar en qué tipo de distinción, sino realmente alojar, cobijar, enseñar en el aula. En el devenir de las historias inclusivas, nosotros nos encontramos con grandes actores, la escuela especial, la escuela común, el nivel inicial, primario, secundario, los equipos. Todo esto es lo que de alguna manera se erige hoy como garante de que nadie se vaya de la escuela. Y sobre todo, lo voy a dejar planteado porque varios saben que es un tema que a mí hoy me ocupa, me preocupa y me convoca, que nadie se vaya de la escuela secundaria. Que es un derecho al que arriba una nueva población, una población que muchas veces en la historia de su linaje personal, de su familia, nunca accedieron a esta instancia. Entonces, qué responsabilidad cobijar a estos alumnos y acompañarlos para que realmente puedan tener un tránsito efectivo. Lo digo en relación no solo a los pibes que vienen con proyectos de integración, que son los más cuidados en realidad dentro de la escuela, sino a todos aquellos que por primera vez en la historia de una familia pueden hoy llegar a la escuela no como un privilegio de escuela secundaria, sino como un derecho. Entonces, ¿qué es lo que hoy un poco nos convoca? Hoy a nosotros nos convoca el aula inclusiva, que aloje y que vea en la diversidad un valor educativo. Porque hoy tenemos una obligatoriedad, desde los 4 años hasta los 18, 20, algunos 21, según como haya sido su tránsito, los niños, niñas y adolescentes van a estar dentro de la escuela. Y esta escuela tiene la característica de la universalidad, o sea, todos, esto que hablábamos recién, sin distinción alguna, tenemos que garantizar los aprendizajes básicos comunes. Esto habla del, lo habrán
escuchado varias veces, un ingreso irrestricto, pero no se limita a un ingreso irrestricto. Tiene que haber una permanencia de aprendizaje, no ficcional, no haciendo como si, no calentando una silla, sino una permanencia que realmente genere un aprendizaje, que yo vaya a la escuela y me lleve a algo nuevo cada vez que voy, esto que hoy hablaba un poco Liliana, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que una de las formas de pararse ante este desafío es tomar la diversidad como un valor humano, por supuesto, pero como un valor educativo. Y al tomar la diversidad como un valor educativo, yo voy a hacer un paneo muy rápido, porque para que podamos hacer esto nosotros necesitamos hacer un cambio epistemológico, conceptual, ideológico. Tenemos el aval de lo legal. Tenemos una serie de leyes normativas, decretos en nuestro país que vienen trabajando desde hace años la posibilidad de claudicar con la escuela tradicional homogénea y abrirnos a una escuela amplia y plural. Ahí ustedes tienen el marco legal que empieza en el 93 con la Ley Federal de Educación, que ya habla en su momento de integración educativa, que progresa y habla de currículum abierto, currículum cerrado, los que son de educación especial, el año 98, con las necesidades educativas especiales, el acuerdo marco. Y así vamos avanzando, se suman a esto las nuevas miradas en torno a la discapacidad, la redefinición del concepto de discapacidad, la Ley de Educación Nacional, después de la Ley de Infancia, que marca tan claramente esto, ¿no? Y que viene como consecuencia de también aloja a las minorías que el INADI ha marcado como por fuera de la escuela. La verdad que hay un recorrido, si uno lo desmenuza, muy interesante, ¿no? Para llegar a la Ley de Educación Nacional, que habla de inclusión educativa y da un paso superlativo y nos propone dejar de hablar de necesidades educativas especiales y hablar de necesidades educativas. Entonces, con un marco referencial legal tan fuerte, nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa que seguimos poniendo en la escena a la escuela tradicional homogeneizadora? ¿Qué nos pasa? Evidentemente, nos cuesta superar este mandato que ha sido un mandato homogeneizador, que se corresponde a un mandato de la modernidad, que poco tiene que ver con este momento, pero que al ser tan troncal dentro de la historia de la Argentina, cuesta correrse y empezar a pensar legalidades posibles para armar proyectos educativos con gestión sólida, y ahí pienso mucho en los cuerpos directivos, con gestión sólida que avalen la inclusión educativa como un trayecto genuino dentro de cada uno. Y cuando digo cada uno, pero todos. Esa mirada que nosotros tenemos que hacer. Entonces, más allá de este marco legal tan interesante, creo que lo que tenemos que pensar es qué nos está pasando. ¿Por qué no podemos abrirnos y encontrar en la diversidad que sabemos que siempre estuvo en las aulas y que de alguna manera el mandato homogeneizador hacía el como que éramos todos iguales, pero que hoy se impone la legalidad de una respuesta a esta diversidad? Entonces preguntarme qué es el otro para mí, qué es un alumno para mí, y cuál es el derecho de este alumno que viene a recibir algo de este docente, ¿no? Dentro de este marco de transferencia del que hablaba hoy Liliana. Entonces, pensar la diversidad como un valor educativo, y cuando digo pensar la diversidad, fíjense que acá he puesto necesidades educativas, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de la escuela integradora, hablábamos de necesidades educativas especiales, que llegan a nuestro país a 20 años de haber sido enunciadas, llegan en el año 98, pero fueron enunciadas en el año 78. Bien, desde el 98 a hoy, cuando Educación Especial toma este concepto y lo pone a circular, la verdad que desde ese momento a hoy tenemos que decir que hemos logrado una construcción muy interesante, con los matices de cada lugar contextualizadas, pero cada día vamos marchando y logrando un poquito más. Y hoy entonces nos planteamos una respuesta
a las necesidades educativas de todos los alumnos. Necesidades educativas vistas desde la diversidad que cada uno trae, aporta y convoca al aula. Entonces, ¿cuál es la diversidad? La diversidad es la riqueza de lo étnico, la diversidad lingüística, poblacional, el hecho de que en nuestras aulas haya alumnos con distintas lenguas, con distintas idiosincrasias, eso es lo que traen y eso es lo valioso que pueden compartir. También pensar la diversidad subjetiva, estas nuevas formas de amar, de contactar, de encontrarse, la diversidad familiar. Fíjense que hoy tenemos familias monoparentales, familias ensambladas, familias de matrimonios igualitarios, niños a cargo de abuelas, adolescentes con niños, madres, casi niñas en el aula, y sin embargo nosotros seguimos diciendo cuestiones tan terribles como ¿qué querés que haga con este alumno con la familia que tiene? Una familia mirada desde la monoculturalidad y desde una mirada de la modernidad, que poco tiene que ver con lo que hoy hay. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar un paso adelante para entender que lo que queremos que hagamos es que alojemos y enseñemos? Porque este niño tiene ese derecho de estar en el aula y a eso estamos convocados. Y así seguimos con esta diversidad familiar, religiosa, sociocultural, política. Y recién ahí, fíjense que aparece la discapacidad. Pensar la discapacidad, que es un tema que hoy nos ocupa, pero pensarla como parte de la diversidad que está en el aula. Parte de ese alumno, de ese alumnado que llega a buscar la educación a la que tiene derecho. Y esa educación tiene que dejarse atravesar por esto, porque esa educación inevitablemente va a estar interpelada. Yo digo, ¿está interpelada por el alumno con discapacidad? Sí, pero está interpelada por el alumno con gorrita, por el alumno que habla en rumano, por el alumno que se mueve, por el alumno que no mira a los ojos. Está interpelada realmente por... El aula está interpelada por esto. ¿Por qué se siente interpelada? Porque sigue conservando ese eje de la homogeneidad. Mire, si yo hoy tuviera un pizarrón, pondría acá homogeneidad. Cada vez que ustedes estén mirando a un niño desde la mirada de la homogeneidad, desde la edad, ahí estamos en la escuela tradicional. Entonces, con estas cuestiones nos las tenemos que ver. Sí, es verdad, un alumno con discapacidad plantea un desafío, porque plantea algo en relación a ese mandato homogeneizador del hombre racional de la modernidad y porque de alguna manera pone en jaque todo lo que se lleva a la escuela. Las fotocopias todas iguales, el hecho de pensar que todos van a aprender al mismo tiempo y además porque en nuestra cabeza estamos acostumbrados a pensar desde el déficit, desde la mirada rehabilitatoria, desde qué le falta a este alumno para ser alumno de cuarto grado, qué le falta a este para ser alumno de segundo, en vez de poder pensar, este es mi alumno de cuarto que sabe este es su punto de partida y desde aquí vamos a avanzar y vamos a progresar. Entonces esto un poco nos hackea, nos corre del lugar de anormalidad y escuela especial y nos pone dentro de esto que yo les decía, la idea de pensar la posibilidad de aprender y el paradigma del derecho. Entonces, la ideología homogeneizadora, ese es el gran esfuerzo contra el que nosotros tenemos que ir trabajando internamente. No más formato único, no currículum cerrado, ya la ley federal, que tenemos mucho que podemos discutir y criticar a esa ley, propone ya en su momento trabajar desde un currículum abierto, contextualizado. Los alumnos no son vasos comunicantes, no los tenemos que nivelar. No, tenemos que buscar propuestas respetuosas de los tránsitos y los momentos por los que cada uno está marchando. Entonces, para esto hay que trabajar al interior de las aulas y al interior de las instituciones. Creo que las instituciones educativas se tienen que plantear que esa falacia de la escuela tradicional, que se plantó desde la homogeneidad y tenía tres pilares muy fuertes, que eran la anualización, la gradualización y la simultaneidad, para pensar una escuela inclusiva y un aula inclusiva tienen que desaparecer. No voy a usar esa palabra. Tienen que claudicar. ¿Por qué?
La anualidad es pensar que un alumno va a aprender de marzo a diciembre de determinados contenidos en 9 meses, como si fuese un parto, y a los 9 meses tenemos que parir un niño alfabetizado, un niño que suma, un niño que divide, un niño que ya sabe hacer la regla de 3. 9 meses, sin que nos importe a nosotros qué le pasa a él en esos 9 meses, qué pasa en el contexto. No, tenemos esos 9 meses para realmente llegar a un parto feliz. Si no, tenemos otras opciones, sí. Tenemos una cesárea, tenemos cuestiones, puede ir a proceso para en 3 o 4 días aprender lo que no se pudo aprender en un año. La gradualización es que cumplido esos 9 meses de aprendizaje fecundo, porque la enseñanza seguro que fue fecunda, si el niño aprendió, va a pasar de grado. Gradualización, está en primero, hasta que aprende esto, pasa a segundo, está en la secundaria, pero tiene 2 previas, no puede pasar, ¿cómo hacemos? No, entonces repite. Toda esta cuestión es de la escuela tradicional. Y después la simultaneidad. La simultaneidad es la idea de pensar que porque yo doy lo mismo, todos lo van a aprender de igual manera. Que porque llevo la misma propuesta, todo. Estamos hablando de chicos subjetivados, de momentos subjetivos, de nuevas formas de aprender. Estamos respetando posturas psicológicas muy fuertes que nos avalan a pensar que estas cuestiones no tienen que ver con las edades cronológicas, sino con tiempos subjetivos. Sin embargo, pretendemos simultaneidad en los procesos de aprendizajes en el aula. Entonces, con todo esto es con lo que hay que trabajar a nivel institucional y hay que trabajar también dentro de la escuela y dentro de nosotros cada uno, personalmente. Bien, creo que hay que correr la mirada del déficit, hay que correr la mirada puesta tan fuerte en ese sujeto, dejar de lado la idea de necesidades educativas especiales y pensar en necesidades educativas de cada uno es un paso adelante, sobre todo en consonancia con correr la mirada del sujeto al contexto. ¿Qué es lo que hay en la oferta educativa que hace que este alumno se las tenga que ver tan complicadas con el aprendizaje? Atendamos qué es lo que le pasa a él, pero corramos la mirada hacia el contexto a ver qué es lo que pasa. Si nosotros realmente podemos correr la mirada hacia el contexto, nos vamos a parar en la idea de accesibilidad y el derecho a la accesibilidad curricular. Accesibilidad en tanto voy a estar atravesado por este saber cultural que nuestra patria considera relevante, importante, categórico para un niño, niña o adolescente. Y si yo no tengo acceso, debe haber de alguna manera una barrera que está jugando ahí y que a mí me está condicionando. Esto ya está enunciado desde el año 2000 en el índice de inclusión. Lo manejamos, lo leemos y nos cuesta llevarlo al aula. Nos cuesta entender estas cuestiones que ya tienen larga data, pero yo creo que esto nos falta, nos cuesta porque no podemos desprendernos de la idea de la escuela tradicional y la homogeneidad. Entonces, si nosotros vamos a analizar estas cuestiones de las barreras y el contexto, inevitablemente vamos a pensar en qué ajustes razonables hago en este contexto para habilitar a todos y a todas a que estén aprendiendo en el aula. ¿Cómo? ¿Cómo? Pensando, primero, voy a volver atrás, en lo último que aparece ahí, que no todo es un problema de aprendizaje. Cuando yo pienso que todo es un problema de aprendizaje, estoy cargando al niño como el responsable, de estar o de no estar, de permanecer o no permanecer, de desertar. ¿Cómo un niño puede ser responsable de una deserción? Si yo puedo dejar de lado la idea de pensar en un problema de aprendizaje, voy a pensar en un problema de enseñanza. Y eso nos pone a todos los adultos a pensar nuestras prácticas. Pensar prácticas que garanticen la permanencia dentro del aula y el aprendizaje. Entonces vamos a llegar
a un concepto superador que es el de diversificación curricular. Ahora vamos a avanzar hacia eso. Pensar que lo que tenemos en el aula es la heterogeneidad, que para que todos puedan avanzar necesito correrme de la simultaneidad y pensar en trayectorias múltiples y diversas, en aprendizajes interaccionistas y colaborativos, y dar también un paso más y quizás corrernos de la idea de maestra integradora para llegar a pensar en una pareja pedagógica. Una pareja pedagógica realmente instalada desde la escuela especial y común, trabajando juntos, mancomunados, con lo que quizás también podamos dejar de hablar de escuela especial y común y hablar de escuelas. Escuelas amplias, plurales, que alojen. Y dejar de lado, como yo les decía, todos los problemas de aprendizaje y situarnos en problemas de enseñanza. Estamos muy acostumbrados, y lo digo sabiendo un poco por qué, a pensar en las adecuaciones curriculares. Toda esta cuestión que nos habilitó a abrir las escuelas, a tener niños en proceso de integración, y que es válido y creo que es superador de la escuela tradicional. Pero hoy vamos a pensar más allá de las adecuaciones tradicionales, de las adecuaciones curriculares que tienen que ver con la escuela tradicional, porque de algún modo en ese momento en que hablamos de adecuaciones curriculares sosteníamos un aula tradicional y íbamos encontrando algunos movimientos para alojar a algunos, pero hoy no queremos alojar a algunos, tampoco queremos alojar a casi todos ni a la mayoría. Hoy le tenemos que dar un lugar a todos. Y para darle un lugar a todos, nosotros vamos a pensar en la diversificación curricular. Es algo mucho más amplio. Así como la escuela inclusiva está inscripta en un proyecto mucho más amplio que es el de la cultura inclusiva, bueno, la diversificación curricular es la propuesta que nos permite armar realmente una escuela inclusiva. ¿Y qué es la diversificación? Es la flexibilización curricular. Es llegar al aula con propuestas para todos. Yo les voy a dar así algunas ideas, ustedes que las pueden haber ido escuchando, como para que tengan registros también teóricos de esto, porque como ya les dije, no va a haber recetas. Nosotros esto podemos abrevar en lo que ha sido el diseño universal de aprendizaje. No universal como único, sino universal para todos. Accesibilidad y barreras. Este es un proyecto que surge en los Estados Unidos y después se extiende, pero que su raíz está ahí a finales del siglo pasado. Y también para ver cómo con todas estas cuestiones nosotros nos podemos posicionar dentro del aula. ¿Qué hacemos en lo cotidiano? Hoy Liliana hablaba un poco qué hacen los padres, qué hacen los maestros. Bueno, yo hoy voy a hablar de qué hacemos con la bajada curricular. Cuando planificamos, cuando nos ordenamos. ¿Qué hacemos? Proponemos una diversificación curricular. Diversificación curricular que no es otra cosa que llevar al aula una propuesta amplia, común, flexible, que todos estén incorporados en esa propuesta, que yo lleve cuestiones que se leen, que se escuchan, videos, que se... Es como llevar una remera para cada uno de mis alumnos. Yo si tengo un grupo en la escuela que tiene 8 años y está en 3er grado, no voy a llevar 30 remeras talle 8. Porque a alguno le va a quedar larga de camisón porque es un gurrumín, a otro le va a quedar de pupera porque está gordito, al otro le va... No, entonces voy a moverme en un rango que va desde los 6 a los 10 más o menos. Y cada uno va a tener su remera. Esto es justicia curricular, es llevarle a cada uno lo que necesita, algo de este tipo. Entonces vamos a tener una consecuencia lógica. Si yo diversifiqué la propuesta y llevé propuestas que alojen a todos, voy a necesitar hacer menos adecuaciones curriculares. No voy a necesitar hacer grandes movimientos porque los movimientos ya van a estar hechos. Pero fíjense cómo de alguna manera me voy corriendo del mandato homogeneizador. Obvio. Entonces, tengo que pensar formas no tradicionales de producción pedagógica. ¿Qué es esto? Correrme de alumnos homogeneizados, encontrarme con alumnos subjetivados. Correrme de resultados y llegar a procesos. Correrme de un formato único y llegar a la diversificación para posibilitar
alumnos. Entonces, en estas formas no tradicionales, yo voy a ir haciendo algunos movimientos. Estos movimientos son pensar en un libre acceso a la escuela. Accesibilidad real y simbólica. Les voy a decir, la accesibilidad simbólica es la más compleja. Pensemos en diversificar los materiales. Nuestra escuela está muy acostumbrada a trabajar siempre con los mismos materiales. Sala de 5 tantos materiales, se deja de usar cerita, cuando se pasa a primer grado solo se la utiliza en la clase de plástica, pero no, fibra no, porque la fibra hace un agujero en el cuaderno y entonces, bueno, enseñémosles a desplazar la mano, a jugar con la fibra, a que pinten, diversifiquemos los materiales, diversifiquemos los instrumentos escriturales y algo que a mí me interesa mucho, diversifiquemos los portadores de textos en los que los niños trabajan. El cuaderno debe ser un portador de texto de la obra artística de un sujeto. Me estoy alfabetizando, necesito tener un portador de texto en el que me pueda soltar, en el que pueda explayarme. No el cuaderno Rivadavia, 50 hojas, tapa dura, que usamos todos los argentinos en todas las escuelas como si fuéramos accionistas del señor Rivadavia. Terrible. Que ahora se dio cuenta porque el mercado mira estas cosas y hizo el más grande. Pero lo usamos nada más que hasta mayo. Si alguien lo necesita después, no, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, esto... Hay que integrarlo. Si lo necesita después de mayo, hay que integrarlo. Seguramente tiene un problema visógrafo-motor que necesite que sea estudiado. Lo vamos a mandar a ver qué nos dicen. Y así, fíjense cómo esta escuela tradicional tiene hegemonía hasta en estas cosas, tiene injerencia en los materiales. ¿Por qué no usar un cuaderno grande, tipo los que usamos en la universidad? Yo estaba viendo los que escriben y la mayoría de los que toman nota están con cuadernos grandes. Sin embargo, nosotros restringimos el cuaderno como si eso nos diera garantía de que el alumno va a trabajar, a achicar la letra. La lapicera de tinta. ¿Ves cómo empieza uno a multiplicar las ideas y aparece todo esto? Bueno, ¿por qué no usar doble espacio si lo necesito? ¿Por qué usar esas fotocopias tan chiquitas, todas abigarradas en una? Ahí, para ahorrar 10 centavos o un peso que en realidad después no lo puedo ni ver lo que he armado. Entonces, diversificar los materiales y los útiles de trabajo es pensar en la variedad y en la diversidad de alumnos que tengo en el aula. Y ahí también, cuando diversifico materiales de estudio, diversifico y puedo poner distintos tipos de pizarrón, el pizarrón magnético, el pizarrón virtual, el pizarrón franelógrafo que nos trae reminiscencias de María Montessori. ¿Por qué no? Si es hermoso y a los chicos les provee una posibilidad de movilidad para alfabetizarse, pero no, nosotros estamos todavía muy encorsetados en un único traje hecho a la medida de la homogeneidad. Vamos a ver si podemos ir rompiendo esto, ¿no? Para abrirlo, no como ruptura, como una ruptura creativa, posibilitante. Entonces, más acá y más allá de esto, creo que también tenemos que pensar en favorecer todo tipo de comunicación para que haya accesibilidad comunicativa. Todo tipo de comunicación tiene que estar en el aula. Para que cada uno disponga de aquella comunicación que necesita. Habrá un chico que podrá trabajar mejor con una computadora, habrá quien necesite hacer una labiolectura o una lengua de señas, habrá quien necesite trabajar en cuadernos grandes, en cuadernos chicos, con consignas escritas, con consignas orales, con consignas que permanezcan, con máquinas de escribir, con máquinas en braille, con un montón de cantidad. Y la accesibilidad a la comunicación también está ligada a dos recursos muy interesantes que los vamos a analizar, que son la lectura anticipada y las adecuaciones textuales. Pero todo esto lo que hace es romper con la simultaneidad de la que hoy hablábamos. ¿Ven? Esto propone ir más allá de la homogeneidad y la simultaneidad. Entonces, para irnos bien al aula, vamos a ir a ejemplificar algunas cuestiones.
Evidentemente no vamos a homogeneizar, no van a ser todos lo mismo. Cada uno va a ir con sus procesos, aprendiendo y construyendo un saber común, pero cada uno desde sus propias estructuras, con sus posibilidades, con sus herramientas y en constante interacción con el otro. Acá sí que nos paramos en posturas constructivistas, interaccionistas, Brunner, Vygotsky, Ausubel, Piaget, todos los constructivistas, Paulo Freire, todos llévenlos de la mano al aula, no los dejen afuera. Todos con nosotros, acompañándonos, ahí es donde tenemos que ir a ver, porque en el aula se da el intercambio y el aprendizaje es producto del intercambio en la zona de desarrollo próxima y zona de desarrollo colectiva. Nadie se atrasa en un aula diversificada. Explicarle al de al lado por qué hice 20 más 20 más 20 cuando el otro puso 20 lápices y 20 lápices y 20 lápices, y el otro puso 20 por 3, y el otro pudo dibujar 20 rayitas, es un trabajo de revisión interna ante un enunciado que es suponer cuántos lápices hay en 3 cajas de 20 lápices. Todas estas respuestas son correctas, todas. Cada una responde a un trabajo interno y que cada uno explique ante el otro por qué eligió ese proceso es un aula interactiva. Es un aula que da cuenta de procesos y no de resultados acabados. Nos interesa el proceso a nosotros. ¿Qué es lo que hace que este niño piense en poner o en dibujar lápices o en hacer 20 por 3, pero que dé cuenta de ello y que lo dé cuenta entre ellos? Entonces, esto es un postulado que tomamos de Vygotsky, pero que es muy interesante, que es el trabajar en zonas de desarrollo colectivas. Pero bueno, estos son niños que están en un 3er grado, que venían trabajando y que la maestra es una propuesta diversificada. Los chicos vinieron diciendo que sabían de San Martín, tenían que preguntar en casa quién era, qué sabían, vieron los videos de Paca Paca, vieron un video de la cordillera para tener dimensión de lo que es atravesar la cordillera, hicieron representaciones vestidos de época, fueron a visitar un lugar donde había mulas para ir entendiendo esto. Trabajaron el concepto desde varias vertientes. ¿Me siguen en esto? No una única modalidad que es la que dice el libro, sino muchas. Después, para trabajar sobre esto, la maestra les propuso que todos iban a tratar de escribir y dejar en su cuaderno una marca sobre lo que San Martín era. En la escuela tradicional hubiéramos encontrado, o en el cuaderno Rivadavia 50 hojas, San Martín nació en Yapeyú, su mamá fue, su papá liberó tales países, cruzó la cordillera, murió en el exilio. Bien, las madres al salir hubieran encontrado que la mayoría tenía lo mismo, salvo 2 o 3 que a lo mejor no habían alcanzado a copiar, se habían quedado atrás. Y hubiéramos pensado que esos 2 o 3 eran los chicos con problemas. Ahí lo que hubo evidentemente fue una barrera y no hubo una accesibilidad. Entonces vamos a ver qué pasó con cuadernos de un aula diversificada, donde se pensó en diversificar la posibilidad de dejar constancia de lo que hoy aprendí de San Martín. Este dibujo lo traje por 2 cosas. Una, porque la maestra ofreció viñetas. El que quería tenía las viñetas para contar la historia de San Martín. Y acá está la vida de San Martín. 2 cosas. Este es el cuaderno de Mauro. Pegó las viñetas y se ayudó de ellas y escribió estas oraciones. Pero también él escribió en el cuaderno de una compañera que tiene una parálisis cerebral coreoatetóxica, que le cuesta mucho escribir y que le dictó a este niño lo que ella quería escribir. Y este alumno escribió en el cuaderno de la compañera. Nadie le puso no debes escribir en el cuaderno de tu compañera, aclaro, no. Pero además este alumno está acostumbrado a trabajar dentro de esta dinámica interaccionista y escribe lo que Luciana le dice, no escribe lo que él quiere, él escribió en su cuaderno su historia de San Martín, que es esta, y con esta letra escribió en el cuaderno de Luciana. Acá tenemos otro que escribió
en el procesador de texto. Y no es un niño con parálisis cerebral. Es que también está el procesador de texto. Si está en casa, está en la secretaría, ¿por qué solo en el aula de computación? Como dice la escuela tradicional, nosotros también vamos a tener, y que, bueno, hay quien va a escribir acá, quien va a escribir en el pizarrón, eso es diversificar las oportunidades. Esto es lo que escribió Pedro. Tuvimos a Mauro, a Luciana, a Pedro, y ahora lo tenemos a Lautaro. Lautaro es un niño al que le cuesta mucho escribir, tiene un trastorno muy grande en su escritura. Y miren todo lo que pudo poner Lautaro acá. Escribió San Martín como forma fija, pidió escribir Somos Libres, puso la bandera argentina y lo dibujó a San Martín con un caballo negro. De lo más a mí me pareció tan interesante esto porque no quedó ahí sometido al caballo blanco clásico, ¿no? Y ahí está San Martín. Y fue el encargado de dar desde la oralidad la explicación de este dibujo. Esto es justicia curricular. ¿Darle a todos lo mismo? No. No. Igualdad no es equidad. Nosotros estamos buscando equidad, no igualdad. Entonces, ¿cómo trabajar con estos textos? No es no dar el texto, es acompañar el texto de videos, acompañar el texto de explicaciones o hacer lecturas anticipadas, que es enfrentarme con anticipación al texto de manera de que en el momento en que todos nos apropiemos grupalmente yo tenga elementos para poder trabajar con ese texto. Esto trae una consecuencia lógica. Cuando todos produzcamos, yo voy a saber de qué se trata. Pero nosotros también tenemos que pensar que el participar es porque nosotros hemos corrido barreras y que en esos grupos podemos proponer. Todos piensan, hay un grupo que escribe, otro grupo que dibuja, un grupo que arma la red conceptual, otro lo pasa en la computadora. Estamos diversificando las formas de producción. Entonces, esto es lo que yo les decía en relación a empezar a trabajar sobre las barreras que son los textos, trabajar con la lectura anticipada. He visto escuelas donde trabajan con lectura anticipada desde proyectos de, por ejemplo, 5º año le lee a primero, 3er año lee la primaria, porque es un trabajo. No es más trabajo, yo creo que es trabajar de otra manera. Entonces hay que trabajar en red, hay que empezar a mover esto y por supuesto las aulas no van a ser mirándose la nuca, como decía Liliana hoy, sino que van a ser mirándonos y escuchándonos entre todos. Entonces cuando el texto es barrera, nosotros vamos a empezar a pensar en la accesibilidad textual desde las adaptaciones que le hacemos al texto. Modificar la estructura sintáctica de un texto es intervenir un texto. ¿Vieron lo que es escribir a 4 manos, lo que es escribir con otro? Es una intervención que hace el docente en un texto para posibilitar la accesibilidad. No restringe información, la hace accesible y la da de otra manera, pero reconozco en el alumno un lector. Esto es una clave. Si yo no lo reconozco como un sujeto posible lector, lo estoy dejando afuera. Lector de una monografía, un texto, una oración o una palabra, según lo que él esté leyendo. Porque el que lee una palabra puede escuchar lo que lee el otro de un texto complejo. Y todo ahí siempre potencia. Nadie se atrasa. Voy a pasar a un tema muy complejo, que es el de la evaluación. Porque nosotros trabajamos desde el aula inclusiva, desde el paradigma del derecho, el atravesamiento curricular, la justicia curricular y cognitiva y todo eso, pero a la hora de evaluar nos aparece la escuela tradicional. Y si yo enseñé a todos, y si hace 25 años que soy docente y enseño así, ¿y cómo voy a evaluar de otra manera? Y bueno, nosotros nos ponemos objetivos
amplios, que es que estén atravesados por un saber curricular. Pero si yo puedo diversificar la propuesta, diversificar los recursos, los métodos, los instrumentos, si yo diversifiqué buscando accesibilidad, ¿voy a homogeneizar con una evaluación? La evaluación se debe diversificar también. Entonces traje un tema bastante complejo. Para que lo veamos. En todos los niveles tengo que diversificar, porque si no es cuando yo a fin de primer grado digo, pero, ese pero hay que sacárnoslo de la boca, pero hay 7 que siguen en la hipótesis silábica, pero nada. Hay 7 de mis alumnos que están en la hipótesis silábica. Hay 8 que están en tal hipótesis. Si no, yo vuelvo a reproducir eso de mis alumnos y esos que no están todavía al nivel de. Eso es escuela tradicional, es homogeneización, son vasos comunicantes. Entonces, yo trabajé fuerza de gravedad, sistema planetario solar, hicimos maquetas, leímos, vimos video, hubo 2 que hicieron unas monografías muy interesantes, hicimos feria de ciencia, llegó el momento de evaluar. 3 evaluaciones diferentes, una netamente lingüística, compleja, elevada. Definir fuerza de gravedad, efectos, ejemplificar. Principio y naturaleza de la gravedad, campo gravitatorio, mecánica clásica, ley de la gravitación universal de Newton, y vincular en un texto galaxia, estrellas, planetas, satélite, gravedad, mecánica de termofusión nuclear. Otra propuesta. Esta es lingüística también, pero acá en la anterior el alumno tiene que producir todo desde una conceptualización y desde algo que él tiene como un saber. Acá está guiado, acompañado, llevado. Hay una producción que tiene que ver con lo que él estudió, pero que hay un andamiaje en la producción. Le pide que haga un recorrido a través del sistema planetario solar según las indicaciones que acá se presentan. Entonces dice que una nave salió del planeta rojo, se dirigió al de los anillos, cómo se llamaba el primer planeta, cómo se llama el segundo, quedó algún planeta en el medio, no quedó, dibuje, bueno, arma toda una cuestión en relación a su saber, pero desde una manera menos abstracta que el anterior. Y acá tenemos lo que podría ser una propuesta más académica, muy guiada, pregunta-respuesta, también lingüística, pero donde el alumno no tiene tanto que leer e interpretar, sino que tiene que poner la respuesta que él, en función de lo que él estudió, que es la gravedad, que es el sistema planetario solar, cuántos planetas tiene, en qué planeta vivís, y después dibuja el sistema planetario solar. Y tenemos una tercera propuesta en esta aula de la escuela secundaria, que es esta. Es ubicar ese campo semántico para saber cuáles son los planetas. ¿Por qué? Porque en este grupo había una población que llegó de alumnos con y sin discapacidad. ¿Vieron que prácticamente no hemos hablado de discapacidad a lo largo de todo este encuentro que hemos tenido? Bueno, esto fue pensado para algunos alumnos que no tenían ni idea hasta que llegaron a este momento de lo que era el sistema planetario solar. Y lo que nos interesaba era que a ellos se llevaran de este tránsito por la escuela el tener idea de que había planetas, que tenían nombre. Uno de ellos dijo, pero yo, señor, si de acá me vuelvo a la calle, ¿para qué voy a saber los planetas? Mira, para saber en qué planeta vivís, para que si un día te vas a un supermercado que se llama Saturno, no te creas que es un bicho, sino que es un planeta, y porque a lo mejor el día de mañana te sentás a hacer la tarea con tu hijo,
en el mejor de los casos, y ojalá, y tu hijo te pregunta, papá, ¿vos estudiaste los planetas? Y vos vas a decir, sí, yo algún día los vi. Hubo un atravesamiento cultural de este saber que nosotros valoramos dentro de la propuesta curricular que atraviesa a todos. Entonces, esto puede ser visto como, los que menos saben hacen esto, no. Esto es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar también, ¿no? Porque a nosotros nos pasó algo muy interesante con esto. Muchos de los chicos que habían hecho las otras evaluaciones pidieron de hacer la sopa de letras, porque les encanta y porque querían la sopa de letras. ¿Y qué nos pasó? Con la primera propuesta, esta no pide dibujar el sistema planetario solar. Nosotros, desde nuestra cabeza todavía de la escuela tradicional, no incorporamos la idea de que lo dibujaron. Nos fuimos a una cosa sumamente académica. Y estos chicos nos pidieron si podían dibujar el sistema. Entonces, en realidad terminaron las 4 propuestas dibujando el sistema planetario solar, incorporando datos, y después hicimos una apuesta final entre todos para que todos aportaban lo que sabían del sistema planetario solar. Bien, y como ya llegó el papelito, hablando de justicia curricular, casualmente me parece que esta es una imagen muy interesante, que muchos seguramente la conozcan. Es la de los animales que han ido a dar un examen. Y entonces el profesor les dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. El mono está chocho, sí. La verdad que sí, es el único. Los otros están preocupados, alguno estará angustiado y otro dirá, esto no es para mí, mejor me voy. Y el que mejor me voy, en realidad es lo que nosotros tristemente llamamos desertor. ¿Por qué no damos la vuelta y pensamos que cuando hay un alumno que se va de la escuela, en realidad, atrás hay un fracaso, por supuesto, pero no es el fracaso del niño. Es el fracaso de un sistema, y quien está desertando de ese niño, niña, adolescente, es el adulto que en realidad tiene que ser el garante de su derecho a aprender. Entonces, ya cerrando, voy a dejar una frase de Einstein que dice que es una locura seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. En realidad, tenemos que empezar a abrir un poco esta idea de trabajar con formas no tradicionales de producción pedagógica para generar un aula inclusiva, donde todos puedan aprender. Bueno, les agradezco la atención. No sé cómo seguimos. Bueno, les cuento que ahora vamos a abrir un espacio para preguntas, que debe haber varias. María José muy amablemente nos va a responder. Se animó. Bueno, aquí desde vos sacaste los mails de... A ver. Están en vivo. Nadia Bay pregunta, ¿sí o sí hay que tener certificado de discapacidad para hacer adecuaciones? No, desde el año 93, Ley Federal de Educación claramente dice, las adecuaciones curriculares son... se los voy a decir directamente tomado de la ley, miren, porque yo en eso soy... Bueno, dice que son los movimientos que realiza el docente para lograr que los alumnos, en su momento dice con necesidades educativas especiales, porque puedan acceder al currículum común. Como la ley federal habla de currículum común, habla de los movimientos que hace un docente dentro de su aula para que un alumno pueda acceder al conocimiento que se propone o al aprendizaje que propone el currículum común. O sea, un docente puede decidir que el alumno escriba en cursiva, que escriba en imprenta,
que use la computadora, que sume en lugar de multiplicar, sin que eso sea un déficit. ¿Me explico? O puede decidir que la mejor oferta para un alumno es que escuche un video en vez de leer un texto. No necesariamente está restringido a una cuestión de diagnóstico ni de discapacidad. ¿Cuántas veces un pibe se muda de una provincia a la otra y llega porque se mudó de una provincia a la otra y no implica una discapacidad? O tampoco es necesario tener un diagnóstico, es una necesidad educativa, no pasa por un diagnóstico, sino por visualizar la necesidad que hoy tiene mi alumno, que para poder aprender yo tengo que hacer este movimiento y hacerle esta oferta. Muy bien. ¿Quedó claro? A ver, arrancamos por acá y vamos para el medio, ¿sí? Acá adelante, Dolo, la señora de Busito Rojo. ¿Qué tal? Bueno, ya estuvimos hablando de Neuquén. Sí. Hay varias series de dificultades, ¿no? Uh-huh. Primero, compañeros docentes que se resisten bastante a llevar adelante o a implementar esta diversidad. Las hay, concretas. Porque también es una verdad que hay una tensión tenemos lo que es una cuestión de ley, pero también tenemos lo que son los incumplimientos de los gobiernos en las condiciones. Uh-huh. Entonces, hay una cierta tensión en el medio de esta situación, como que el compañero docente está viendo que va a tener como un exceso más de trabajo, porque no siempre se genera que los gobiernos hagan las designaciones que tienen que hacer. Entonces una pregunta es, totalmente. ¿Cuántos docentes que tienen que ir a trabajar a las escuelas que hay inclusión, hasta cuántos alumnos es lo lógico que puede llegar a tener? Porque tenemos el caso de docentes que están con un alumno una vez a la semana, y eso seguramente que también tiene que ver con la diversidad de las complejidades de discapacidades intelectuales, porque la diversidad es amplia. Entonces, ¿cuál sería, digamos? Sí, es todo muy complejo, porque en realidad acá hay responsabilidades, corresponsabilidades, hay cuestiones éticas de lo que es el otro para mí, de lo que es el alumno para mí, de por qué me dedico a esto, y también hay cuestiones de este orden. Yo no puedo decir, tendría que revisar cuántos alumnos con dificultades, porque a lo mejor tengo alumnos sin portación de rostro y sin portación de un certificado y de un diagnóstico que me dan mucho más trabajo de lo que me va a dar un niño o un adolescente que tiene un certificado. Esto es muy complejo. Sí estoy convencida de que hay que trabajar mucho en la capacitación, en el andamiaje, en el acompañamiento, en más cargos, por supuesto que es necesario, pero ninguna de estas cuestiones desresponsabiliza ni al docente ni a la institución educativa de lo que puede estar haciendo. Generalmente lo que se plantea es que no haya con certificado más de 2 o 3 pibes. Es más, esto si uno lo busca en cierta normativa muy peligrosa, habilitaba a que por cada alumno con discapacidad que se incluía se podía reducir el número de alumnos en el aula. Entonces esto también tiene sus aristas y esto pasa a ser un control poblacional un tanto complejo y por momentos peligroso. Bien, Dolo, mira, por acá había una, acá en el medio. ¿Para que te llega el micrófono? Ahí llega el micrófono, sí, escuchan desde atrás. No, volviendo al tema, soy Marta. Hola, Marta. Volviendo al tema de la evaluación, ¿cómo resolverías el problema? Me encantó lo de las propuestas que planteaste como ejemplo muy esclarecedor. ¿Cómo resolveríamos el problema de la calificación? Porque ahí anoten. Partida. Bien, anoten. Decreto 311/16, recién salidito del horno.
Sí, el decreto de promoción, acreditación y calificación, promoción y 311/16. Es del año pasado. En este mes se está trabajando dentro de las escuelas, al menos en la provincia de Santa Fe se está haciendo un trabajo interesante de elevar en función de ese decreto nuevas propuestas. No, por favor. Es de Nación, sí, es del Consejo Federal de Educación, sí. Bien, hacemos una acá y ahora vamos a la sala virtual. Pero esto también inevitablemente uno lo tiene que relacionar, estamos hablando de trayectorias pedagógicas, estamos hablando de biografías pedagógicas, de posibilidades habilitantes y de que cada uno hace su tránsito por la escuela. Entonces, si yo hago un tránsito con otros, pero es mi tránsito, yo no puedo estar evaluado con la misma vara.